7 en punto de la mañana. Don Santiago Ángel acaba de regresar a la Casa de Nariño por la Puerta Grande, con honores en reunión con el presidente de la República después de todo lo que había ocurrido, el señor Armando Benedetti. Cuando el otro de sus compañeros de batalla política que habían estado con Álvaro Uribe, que estuvieron con Juan Manuel Santos, que luego fueron adalides de la campaña de Gustavo Petro, regresen. Me refiero al señor embajador Roy Barreras, que está en el Reino Unido, de quien se dice que volverá a lanzar su campaña presidencial. ¿Cuál será su balance al frente de la embajada en el Reino Unido? Pues el logro más importante de su gestión, don Juan, habrá sido que se restableció la visa obligatoria para que todos los ciudadanos colombianos vayan al Reino Unido. Eso es el legado de No puede ser. No teníamos visa y van a poner visa. Antes usted podía viajar a todo el Reino Unido, Irlanda, Inglaterra, etcétera, únicamente comprando los pasajes con la aerolínea de su preferencia y llegando Bogotá, Londres. Ya no lo va a poder hacer, o Bogotá, Dublín, porque ahora tiene que hacer todo el procedimiento con la embajada para que le den el permiso de visa, y si no, no va a poder ir a ningún país del Reino Unido. Bueno, se sabe que la política de visas del Reino Unido es una política en constante revisión, y obviamente dirán, pues es que algunos abusaron de la visa, de la falta de visa, algunos permitieron que se desbordaran hechos indebidos en el Reino Unido, pero qué mala noticia. Es una noticia deplorable, Santiago. Sí, así es, don Juan. Pues este era un permiso o una gestión que se había logrado desde el gobierno anterior, que se ratificó a partir de octubre de 2022. En esa fecha usted ya puede viajar al Reino Unido sin visa. Muchos colombianos disfrutaron de esa posibilidad, pues porque no conocían Inglaterra, todas estas ciudades importantísimas en el mundo, y lograron ir sin todo ese procedimiento que es tan difícil y tan aburrido para solicitar el permiso de visa. Y la noticia hoy es que se restablece porque algunos colombianos, es lo que dice Roy Barreras, violaron esa posibilidad y entonces empezaron a solicitar asilos falsos, y en su política de revisión, pues Colombia va a ser uno de los países a los que se le impone la visa nuevamente. Fuimos testigos de los esfuerzos diplomáticos esmerados durante años en la embajada del doctor Antonio Ardila, en el gobierno del presidente Duque, de sus antecesores, para que se quitara la visa, y ahora esto cae como un baldado de agua fría. Don Juan, era un proceso que venía, como bien lo advierte usted, de años anteriores. La visa para estancias cortas la levantó el Reino Unido en octubre del 2022, es decir, 2 meses larguitos de la llegada al poder. Después de mucha pedaleada de años. Eso fue un proceso para que extenso. eso se evitara. Normalmente entraban al Reino Unido entre 24 y 25 mil colombianos por año. Aparentemente el abuso que pudo haberse presentado durante el levantamiento de esta restricción es lo que ha llevado al Reino Unido a revisar nuevamente la medida. 7:04. Juan Carlos Giragorri, nuestro corresponsal en Europa. ¿Qué pasó? Juan, lo que ocurre es que los colombianos, o un número de colombianos, han presentado solicitudes falsas de asilo, y eso por supuesto ha generado un costo para las autoridades de inmigratorias del Reino Unido. Se calcula, y dice el embajador Roy Barreras en una entrevista con el diario El Tiempo, que a Inglaterra, al Reino Unido en concreto, le ha costado entre 50 y 100 millones de libras esterlinas, algo más de 100 millones de dólares, estar revisando documentos falsos de colombianos que piden asilo. Esto es una noticia seria. Además hay que tener en cuenta que el gobierno del Reino Unido es un gobierno de centroizquierda. El del primer ministro Keir Starmer no es un gobierno conservador, y es grave, Juan, porque eso posiblemente genere ruido aquí en la Unión Europea. El Reino Unido ya no forma parte de este grupo de países, pero no es descartable que empiece también el debate aquí en territorio europeo. Aquí en España en concreto, con frecuencia se presentan solicitudes falsas de colombianos, solicitudes de asilo, y eso por supuesto puede que, ojalá no ocurra,
se produzca una decisión parecida en la Unión Europea con respecto a los colombianos, Juan. Muy mala noticia. María Molina, en Washington. Qué triste que esto nos esté pasando a los colombianos en el Reino Unido. Qué mala noticia la que recibimos. Exactamente, Juan, y es que para allá, para donde fue Juan Carlos Ibargüengoitia iba yo, esto puede sentar un precedente porque siempre está esa sombra de los colombianos que están entrando porque se aprovechan de que no tienen que utilizar una visa y se quedan para trabajar, utilizan mal la visa, solicitan procesos de asilo que realmente no necesitaban porque no están en peligro en su país, y estos colombianos, estos pocos, pues dañan los procesos que están haciendo muchos que simplemente están utilizando esta visa para ir para lo que es de turismo durante 90 días a la Unión Europea. Y esto, como dice Juan Carlos, podría impactar esa visa que fue, ese levantamiento de visa que fue tan complicado por allá en el año 2012 y que finalmente se logró durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que finalmente los colombianos, después de muchos años y después de mucho estigma, pudieron entrar a la Unión Europea sin visa. Pues esto del Reino Unido podría poner en peligro por imagen a eso mismo que está sucediendo en la Unión Europea. Profesor Fernando Quijano, mala noticia, ¿no? Y además eso también tiene implicaciones económicas y para los inversionistas. Qué triste que no se haya podido hacer otra gestión diplomática, que no se haya podido defender esa visa, que no se haya movido la Cancillería. Claro, dirán que son delincuentes o quienes abusaron de la visa, pero uno echa de menos, digamos, una actitud más proactiva, por lo menos de la Cancillería, de la embajada, yo no sé. Así que súbitamente digan que no más visa. Pero sabe, don Juan, que la noticia debe verse desde dos focos. Uno, la mediocridad de nuestra representación diplomática, que no hizo ninguna gestión. Aquí lo decíamos, me imagino que ya es ex embajador, esto debería sacarlo. El ex embajador Roy Barreras se la pasaba en Colombia, visitaba Londres de vez en cuando, punto uno. Dos, no hay ninguna gestión diplomática, no hay ninguna gestión comercial, y también los países a los cuales se les retira o se les pide visa para ingresar también tienen unas herramientas que es el comercio, y también tenemos que analizar cuál es la balanza comercial con Gran Bretaña, cuál es la balanza comercial con Inglaterra, para ver verdaderamente qué se afecta. Se afecta mucho emprendimiento, el sector cafetero es un gran golpeado porque obviamente Londres era el epicentro de la antigua Organización Mundial del Café. Hay un impacto económico y como tal le debemos pasar la cuenta de cobro al actual gobierno, a la representación diplomática, y de una vez también empezar a hablar de tú a tú con un gobierno que si bien es poderoso, pero sí tiene una balanza comercial importante con Colombia. 7-8 minutos. Yo recuerdo, a mí me tocó, yo hice parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y los temas de visa. Cuando había una alarma, el embajador avisaba oportunamente, el canciller se movía con su homólogo. Si la cosa no se podía detener, era un asunto en el que hasta el propio jefe de Estado intervenía, llamaba al primer ministro o a quien correspondiera, porque es que sí se les amarga mucho la vida a los colombianos. Diana Mateus, en Miami. Juan, ¿sabe qué es lo preocupante? Que con esta medida se van a afectar muchísimos jóvenes, también adultos, que lo único que están haciendo es buscar oportunidades laborales y educativas allá en el Reino Unido. Algo que me parece interesante viendo acá, y es que en el 2022 se registraron más de 45.700 viajes de colombianos al Reino Unido. De ellos, 14.400 fueron turistas, mientras que 24.000 fueron personas que decidieron establecerse en ese país. Y pues esto aumentó en el 2023 con un promedio diario de 1.200 colombianos emigrando, en su mayoría jóvenes entre 18 y 35 años. ¿Qué pasa con ellos? Estaban interesados o están interesados en sectores como tecnología, educación y por supuesto turismo. Así que definitivamente es un sector de la población, un sector de colombianos que se va a ver muy afectados, y el gobierno pues no hace nada. 7-9 minutos. ¿Qué más ha dicho el embajador Roy Barreras, Santiago? Don Juan acaba de publicar un trino en respuesta a la candidata Vicky Dávila. Le dice: hola Vicky, gran logro de la extrema derecha en el mundo, empezando por sus ídolos, Trump, Meloni. Perdón. Roy Barreras está diciendo que nos quiten la visa es culpa de Donald Trump. Y de Le Pen. Y de Le Pen. A ver, léalo despacio.
Esto es el mundo al revés. Entonces, ¿qué dice Roy Barreras? Le cuestiona a Vicky, gran logro el de Petro y Roy, el Reino Unido vuelve a exigirles visa a los colombianos. Su respuesta es, hola Vicky, gran logro de la extrema derecha en el mundo, empezando por sus ídolos Trump, Meloni, Le Pen, construir muros, perseguir a los migrantes, deportar a millones de latinos, mientras los países poderosos del primer mundo que vinieron como migrantes a este continente y a África y Asia, septentrional al colonizar, esclavizar y saquear, no entiendan que si no se corrigen las causas reales de la migración, que son el hambre, las guerras y las catástrofes climáticas que ellos mismos causan, la migración ilegal seguirá ocurriendo. Dios mío. Juan, pero es curioso. Exclusiva en la, en la FM de RCN. La culpa de que nos quitaran la visa fue de Donald Trump, Juan Carlos Iragorri. Ese Trump perverso que hizo que nos quitaran la visa. Juan, lo absurdo es que está echándole la culpa a la ultraderecha en Roy Barreras cuando el gobierno británico, repito, es de izquierda. Claro. Keir Starmer es un primer ministro laborista. Los ministros conservadores, Rishi Sunak, Liz Truss, Theresa May y todos los demás, no les habían impuesto visa a los colombianos, ni Boris Johnson, que es un hombre realmente más bien un poco más partidario de Donald Trump. Es realmente absurdo. No le echen toda la culpa a Roy, hombre. El pobre Roy no tiene toda la culpa. No, es que es de Trump, de Meloni y de Le Pen. Hay un gran... Esta horda de perversos que se confabularon para que los colombianos no tengan visa. No, Juan, hay un gran responsable que ha pasado de agache y es el canciller, Luis Gilberto Murillo. Esta tarea la tenía que estar encabezando justamente el encargado de las relaciones internacionales en Colombia. No puede ser que un beneficio como ese que tenían millones de colombianos para poder viajar al Reino Unido hoy se vea frustrado porque no están cumpliendo quienes tienen que cumplir. Le tengo una respuesta. Señor. Profesor Quijano. Ahora en Navidad dejen de beber whisky. Volvamos al aguardiente y al chirricho. Bueno. Bebamos chicha. En castigo, bebamos whisky. No bebamos whisky. También está el whisky japonés. Oigan, francamente, lo que hay que ver, ¿no? Entonces, resulta que esa horda de perversos ultraderechistas se confabularon para que en el gobierno de izquierda del Reino Unido le quitaran la visa a los colombianos, en el gobierno de izquierda de Gustavo Petro. Y la culpa, señores, queda aquí claro con este trino, es de Donald Trump. 7-12 minutos. La culpa la tuvo el tubo. La culpa la tuvo el tubo. La culpa de que nos quiten la visa es que ese Trump sí es muy perverso. Ahí están pintados esos de la ultraderecha. 7-12.